Querido amigo, bienvenido de nuevo al curso de Hechos. Bueno, hoy podemos comenzar con el capítulo 1 y empezar un estudio textual del libro que tenemos. Bueno, quiero darle una idea a dónde vamos. Como recuerdas, hemos dividido el libro de Hechos en tres secciones. La primera sección, que el Evangelio llega a Jerusalén, después en toda Judea y Samaria y finalmente a los confines de la tierra. Y eso significa que vamos a ver en tres secciones grandes en el libro de Hechos. Pero naturalmente, dentro de cada sección vamos a subdividir en capítulos o secciones, como aparece aquí en la mano izquierda de la lámina. Y aún dentro de eso, quiero dar un bosquejo básico del capítulo. Por ejemplo, capítulo 1, la preparación, consiste de lo siguiente: Jesús está vivo en los primeros 5 versículos. En versículos 6 al 11 habla de la ascensión del Señor y 12 al 14 habla de los primeros creyentes y terminará Lucas en capítulo 1 con el reemplazo de Judas. Y así eso va a ser el formato que usamos para el resto del curso. Bueno, con eso comenzamos con Jesús está vivo. Sabes que hace un tiempo estaba conversando con un amigo mío, quien era en ese momento agnóstico, no creía si existía Dios, no sabía, pero él está interesado en aprender de cosas de Dios, o tal vez de Dios o de religiones. Y él aún leyó todo el libro de Hechos. Y le pregunté, amigo, ¿qué piensas que es el tema central de Hechos? Y él respondió inmediatamente, es la resurrección. Y yo creo que él tiene razón. Yo creo que el mensaje central de ese mensaje de Hechos es la resurrección. Y realmente eso coincide con el primer comentario que tenemos sobre el libro. El comentario más antiguo que tenemos fue hecho por Crisóstomo, Juan Crisóstomo, alrededor del año 400 después de Cristo. Él hizo una serie de sermones usando pasajes del libro de Hechos. Y así voy a estar refiriéndome a él ocasionalmente, pero Crisóstomo dijo que el libro de Hechos es una demostración de la resurrección. Yo creo que eso sí es el punto central. Jesús está vivo. Bueno, con eso en mente, quiero empezar con una lectura de los primeros versículos. No vamos a leer cada elemento, por esa razón debes tener abierta tu Biblia a la mano, porque voy a estar mencionando cosas y no vamos a leer cada detalle, porque yo imagino que podrías leer porciones para ti mismo, pero quiero leer esa porción para comenzar. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y esta sección quiero desarrollar un poquito más. Primeramente, nota que dice: Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué es el sentir que tienes cuando lees estas palabras? Creo que hay algo implícito, que es algo que Jesús comenzó ya haciendo en el Evangelio, pero que él va a seguir y continuar haciendo en el segundo tratado, el libro de Hechos. ¿Pero por medio de quién? Por medio de los apóstoles. Y eso es su punto, que Jesús estaba también enseñando y haciendo cosas, pero no en el mismo, pues la misma manera que él había hecho en el Evangelio, en persona, en la carne. Ahora, por medio del Espíritu Santo que llenará a los apóstoles, ellos van a llevar adelante con el mismo mensaje, y que Jesús está continuando con su obra, pero por medio de sus discípulos. Y eso me da también gozo a mí, pensando que esa misma práctica, esa misma realidad continúa en la vida tuya y la vida mía, que Jesús continúa haciendo y enseñando hasta la actualidad. Bueno, hay algo interesante también que notamos en esta sección, que hay una serie de conexiones.
Y realmente Lucas, como autor, conecta sus libros hasta las cosas del Antiguo Testamento. Si regresas, por ejemplo, al fin de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, el profeta termina diciendo, hey, debemos seguir trabajando y cumpliendo la ley, pero con los ojos fijos en alguien que está por venir. Y eso tiene que ver con Juan el Bautista, en este caso. Y es interesante que Lucas comienza su evangelio con Juan Bautista, haciendo esa conexión con el Antiguo Testamento y la profecía. Y vamos a seguir con toda la vida de Jesús en el evangelio. Y ahora llegamos a Hechos y la cadena continúa. Ahora Jesús continúa trabajando, pero por medio de sus discípulos. Así podemos ver un vínculo desde el Antiguo Testamento por medio del evangelio hasta el momento en que Jesús está trabajando por sus discípulos en el libro de Hechos. Algo interesante. Bueno, entonces, si seguimos, vamos a ver el versículo 2 que menciona por primera vez el Espíritu Santo. Y como mencionamos en la introducción, el Espíritu Santo aparece muchas veces en el libro de Hechos. Está al centro del mensaje. Y quiero dar un par de comentarios sobre la obra del Espíritu Santo dentro del libro de Hechos. Bueno, obviamente el Espíritu Santo es Dios o parte de Dios y no vamos a tener tiempo para evaluar la Trinidad esta mañana, pero quiero decir que el Espíritu Santo está haciendo muchas cosas que aún no lo sé. Pero lo que quiero presentar ahora es una colección de observaciones sacadas directamente del texto de Hechos. Seguramente menciona Pablo que el Espíritu Santo hacía ciertas cosas en las epístolas y tal vez podrías investigar cosas también en evangelios, etcétera. Pero lo que quiero presentar ahora es simplemente un resumen de lo que Lucas nos ofrece dentro de Hechos acerca de la obra del Espíritu Santo. Así, tal vez faltará prácticas o cosas que el Espíritu hace, pero que no son mencionadas directamente y explícitamente en el libro de Hechos. Entonces, por lo menos, podemos decir que explícitamente el Espíritu Santo en el libro de Hechos es la unción de poder del Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Si recuerdas cuando fue bautizado, él recibió el Espíritu Santo y en capítulo 1, versículo 2, aquí y también en capítulo 10, menciona que Jesús hacía cosas por medio del Espíritu, que él estaba haciendo milagros y haciendo otras cosas con el poder del Espíritu. Número 2, que el Espíritu Santo inspiró a los autores del Antiguo Testamento. Frecuentemente vamos a ver que tal como el Espíritu dijo por medio de la boca de David, por ejemplo, y va a citar pasajes de los Salmos o de otros pasajes. Así el Espíritu Santo inspiró a los autores del Antiguo Testamento. Número 3, y eso vale la pena investigar más profundamente, pero el Espíritu Santo causó que personas hablaran. Pero de hablar en varias maneras. Uno es, por ejemplo, con poder. Ellos oraban, por ejemplo, en capítulo 4, que ellos llenan de nuevo para proclamar el mensaje. Y el Espíritu Santo vino para ayudarles a hacer eso. Y es frecuentemente visto en el libro de Hechos que el Espíritu Santo llena a la persona y después esa persona habla con poder. O también el Espíritu vino sobre ciertos individuos y ellos hablaron en lenguas. Y vamos a estudiar más sobre las lenguas en capítulo 2 y más adelante. Pero que ellos hablaron en idiomas distintos. Y número 3, también hablaron proféticamente, hablaron sobre el futuro, algo que está por venir, hablaron por el Espíritu sobre cosas venideras. Y eso es basado en el poder y la obra del Espíritu Santo. Número 4, también el Espíritu Santo dirigió a individuos o a grupos a hacer o cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, habló con Felipe. Él dijo, hey, debes acercarte a un carro, por ejemplo, y hablar con la persona. También arrebató a Felipe y lo puso en otro lugar en esa misma historia. En cuanto a Pedro, el Espíritu Santo habló y dirigió a Pedro para seguir con un grupo de varones que habían venido a la casa donde él estuvo. También Pablo en capítulo 16, la iglesia Antioquía y en la sección de los ancianos de Éfeso. Puedes investigar más profundamente, pero básicamente en este vamos a recordar que el Espíritu Santo dio dirección a ciertos individuos
y también ciertos grupos como la iglesia de Antioquía para iniciar y seleccionar mis primeros misioneros. Número 5, también algo muy específico, pero es explícito, que el Espíritu Santo abrió los ojos de Esteban en el momento en que él está por morir para ver al Señor en los cielos. Yo creo que es interesante eso. Y vamos a ver más detalladamente eso cuando estudiamos capítulo 7. Número 6, el Espíritu Santo dio testimonio de las tribulaciones futuras de Pablo. Eso es mencionado en capítulo 20 y 21 en particular, que el Espíritu Santo reveló eso de lo que Pablo tenía que sufrir y experimentar. Número 7, el Espíritu Santo dio fortaleza a la iglesia en tiempo de paz. Qué bella frase, ¿no? Que el Espíritu Santo está dando a la iglesia después de cierto tiempo de persecución y ahora está en tiempo de paz. Y dice que el Espíritu Santo les dio fortaleza. Qué maravilla, ¿no? Que Dios está en su espíritu dando paz, dando fortaleza cuando hay paz. Así, esas 7 cosas son explícitas en el libro de Hechos. Quiero dar también unas observaciones adicionales relacionadas con eso. Número 1, el Espíritu Santo es dado por Jesús. Jesús es el que envía el Espíritu Santo y es la conexión entre Jesús y sus seguidores. Es una forma para mantener conexión, vincularse con Jesús. También es una promesa ofrecida a toda la humanidad. No es limitado a un grupo selecto. Y si recuerdas, en el Antiguo Testamento, muy pocos recibieron el Espíritu Santo. Hay unos cuantos ejemplos de profetas y reyes y unos pocos más, pero el punto de capítulo 2 de Hechos es que ahora Dios quiere derramar su Espíritu sobre todos. Los pobres, los ricos, los varones, las mujeres, todos tendrían acceso. Qué maravilla, ¿no? Y también otra observación, es recibido en relación o en conexión con el bautismo de agua. Y vamos a ver que en capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, que hay esa relación entre los dos. En particular, Pedro lo menciona en particular en la casa de Cornelio en capítulo 10, que después de haber recibido el Espíritu Santo de una forma milagrosa, en su caso, Pedro dice, hey, ¿quién podría evitar que ellos son bautizados o prohibir que sean bautizados? Así, por lo menos en la mente de Pedro y más adelante en capítulo 19, en el caso de Pablo, había una conexión clara entre el bautismo de agua con la recepción del Espíritu Santo. Y vamos a estar también tocando eso más en detalle. Bueno, yo sé que eso es muy breve y hay mucho más para estudiar sobre el Espíritu Santo y quiero decir que en la página del curso habrá ciertos documentos que puedes investigar más detalladamente. Por ejemplo, tengo ese documento en que trato individualmente cada texto que se toca al Espíritu Santo y puedes leer eso y investigar más profundamente. Además, quiero compartir ese libro, lo cual tiene que ver con un resumen de un libro escrito por 4 autores, porque yo sé que hay bastante diversidad en opiniones de lo que hace y lo que no hace el Espíritu Santo actualmente. Un libro que recomiendo altamente es ¿Son vigentes los dones milagrosos? Por 4 puntos de vista. El editor es Wayne Grudem, pero lo que es que es un libro escrito por 4 autores, cada uno ofreciendo su postura. Por ejemplo, la postura cesacionista, que indica que el Espíritu Santo realmente no está funcionando como funcionó en Hechos, por Richard Gaffin. También la segunda postura es abierta y cautelosa por Robert Saucy, y también la postura de la tercera ola por Samuel Storms y finalmente la postura pentecostal o carismática por Douglas Oss. Y dentro del libro, cada uno de los autores ofrecen su postura y los otros 3 responden con observaciones y críticas
Y yo creo que eso es muy beneficioso para nosotros para evaluar, porque yo sé que cada uno que está leyendo el libro de Hechos viene con un trasfondo eclesiástico. Y yo creo que ese libro nos ayuda a evaluar nuestras propias ideas preconcebidas para ver si son válidas o necesitamos evaluarlas. Así, quiero ser claro que ese documento podría dar una idea básica de los argumentos, pero realmente vale la pena leer todo ese libro cuando tengas tiempo. Es un libro excelente. Ok, así, esos son unas obras del Espíritu Santo que son mencionadas directamente en el texto de Hechos. Regresando al texto. Dice en esos primeros versículos que después de ser resucitado, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Hermanos y hermanas, quiero ser claro en ese punto. Nuestra fe, nuestra creencia en Jesús depende profundamente en la veracidad de la resurrección. Si Jesús no resucitó, ¿por qué estamos conversando sobre este libro? ¿Por qué estamos gastando nuestro tiempo? Hermanos, la resurrección es el punto clave de toda la fe cristiana. Punto. Por esa razón es muy importante que establecemos el razonamiento por aceptar ese hecho histórico. Y así yo quiero proponer, hay esos recursos, este curso de Hechos no es diseñado para establecer ese punto en detalle. Entonces, realmente te recomiendo que usas y leas estos recursos. Por ejemplo, el caso de Cristo es excelente, es un lugar muy bueno para comenzar, porque él va a tocar muchos temas y también a la vez darte acceso a otros que han desarrollado más detalladamente cada área de investigación. También Gary Habermas, en su página web, también ofrece unos recursos gratuitos que recomiendo altamente. Él es un historiador y teólogo, y él presenta unos argumentos muy buenos, en mi opinión, acerca de la veracidad del Evangelio, en particular la resurrección. Vale la pena investigar lo que tiene Gary Habermas. De una forma relacionada es Mike Licona en su sitio web, Risen Jesus. Creo que él tiene solamente cosas en inglés, pero tal vez hay unos cuantos en español. Otro libro excelente que vale la pena evaluar es Evidencia que demanda un veredicto, por Josh y Sean McDowell. Había una copia antigua por Josh McDowell, y su hijo Sean ha actualizado el libro en los últimos años. Y eso también es excelente. Y uno más, Warner Wallace, con su libro Evidencia, un análisis forense de la fe o cristianismo, caso resuelto. Cualquiera de esas opciones te puede apoyar a hacer exactamente lo que hacía Jesús en esos 40 días después de haber sido resucitado hasta el momento que él fue llevado al cielo. Él está hablando, mostrando pruebas que él realmente está vivo, con su cuerpo transformado, que él está otra vez con vida. Y necesitamos tener eso también cuando conversamos con nuestros amigos alrededor de nosotros que no son creyentes. Necesitamos establecer claramente que Jesús está vivo. Y eso requiere estudio a veces para probar ese punto. Muy bien, vamos para adelante. Versículo 3 también menciona que otra cosa que él está haciendo en esta sección, no solamente mostrando que está vivo, sino también él se enfocó en el reino de Dios. Otro tema central que mencionamos durante el inicio de ese curso, que el reino de Dios es parte del mensaje central de Jesús cuando él andaba aquí en la tierra. Dice en varias partes de los evangelios, en Lucas capítulo 4, 43, capítulo 8, versículo 1, etcétera. Varias veces Jesús menciona que él está proclamando el reino de Dios. Pero lo interesante, y como tengo aquí subrayado, es interesante en el libro de Hechos, que el reino de Dios se menciona en capítulo 1, versículo 3, y varias veces dentro del transcurso, pero termina también en capítulo 28, 31, que desde el inicio hasta el fin,
el reino de Dios es un tema central del libro. Bueno, ¿de qué es el reino de Dios? Bueno, es buena pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es la iglesia? Bueno, sí, yo creo que la iglesia pertenece al reino de Dios. Y una forma que yo quiero definirlo es lo que tengo aquí en la lámina. En pocas palabras, el reino de Dios es donde Dios reina, donde Él tiene dominio, donde Él gobierna. Puede ser el corazón del individuo, puede ser sobre los ángeles, puede ser sobre su pueblo, la iglesia. Yo creo que el reino de Dios es simplemente donde Dios reina, donde Él está, donde Él es el rey. Y donde Jesús es el rey. Y yo creo que se puede ver eso claramente, esa conexión entre el reino de Dios y Jesús siendo el rey, claramente en esos pasajes aquí, en Hechos capítulo 2, 4, 9, etcétera, etcétera. Y no puedo enfatizar demasiado la importancia del reino de Dios, ese tema. Y si quieres aprender poquito más sobre el tema, recomiendo aquí abajo el día en que comenzó la revolución por N.T. Wright. Y también él desarrolla la idea del reino de Dios en otras obras suyas también. Y él tiene una perspectiva un poquito más amplia que tal vez unos. Entonces, te recomiendo, evalúa y eso tal vez sería una bendición. Bueno, un elemento del reino de Dios es que, como tengo aquí en punto 3, el reino de Dios ya está, que ya existe, pero también está por venir. Tal vez eso suene curioso, pero en un lado, de acuerdo con Colosenses 1, versículos 13 a 14, dice que hemos sido trasladados hacia el reino del Hijo. ¿Ok? Entonces, en cierta forma, el reino ha venido, de acuerdo con este versículo. Pero también en Hechos capítulo 14, versículo 22, Pablo dice que por muchas pruebas llegaremos al reino de Dios o entraremos al reino de Dios. Bueno, entonces la pregunta es, ¿ha llegado o está por venir? Bueno, hermanos, vivimos en un periodo en que sí, los dos, en cierta forma ha llegado porque Dios ya está reinando. Él está reinando en nuestros corazones si somos seguidores, pero hay muchas áreas del mundo que todavía no están bajo de su dominio. Y hermanos, por esa razón seguimos orando, ¿verdad? Que venga tu reino y que se cumpla su voluntad en la tierra tal como en el cielo. Eso es el punto. Queremos que Dios reine en todos lugares, en cada corazón. Y espero que podamos seguir orando que Dios trae su reino sobre todo, porque tú como yo vemos la maldad en este mundo. Tú y yo vemos el resultado de que uno no está siguiendo a Jesús y las consecuencias fatales y duras por no ser bajo del dominio de Jesús. Y tantos que están sufriendo por esa realidad. Y por eso es tan urgente que seguimos orando que el reino llega. Y concluyendo esa lámina, como tengo aquí abajo, ¿quién es el rey de tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Es Dios? ¿Es Cristo? ¿Es yo mismo tal vez? Tal vez otra persona, otra cosa. Y esencialmente, cualquier persona, cosa, etcétera, que está en ese trono es Dios para ti. Y por esa razón la idolatría es tan complicada y tan en contra de lo que Dios quiere, porque eso repone a Dios como la cosa más importante reinando en nuestras vidas. Así, hermanos, yo creo que el reino de Dios es algo sumamente interesante. Vale la pena investigar mucho más profundamente que estamos haciendo hoy. Estamos simplemente haciendo un vistazo pequeño sobre el tema. Bueno, seguiremos adelante. En versículo 5, Jesús va a decir, si tienes tu Biblia abierta, vas a ver que en capítulo 1, versículo 5, menciona que en poco tiempo los apóstoles serían bautizados en o por o del Espíritu Santo. Depende de la tradición, típicamente lo llaman el bautismo del Espíritu Santo o a veces por el Espíritu Santo y otros dicen en el Espíritu Santo. Y quiero mencionar eso también. Seguramente en el libro de Hechos podemos notar la conexión de la venida del Espíritu Santo
con profecías del Mesías y el reino de Dios. Esas cosas pertenecen a un como paquete, podemos decir. Y si tú fueras un judío viviendo en el primer siglo, tendrías ya eso como una idea preconcebida, porque cuando iba a venir el Mesías, también Dios derramaría su Espíritu Santo. Por esa razón, cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos esa conexión entre estos elementos, el reino de Dios, el Mesías y también el Espíritu Santo. Se ve eso en varios pasajes del Antiguo Testamento, como tengo aquí citado. También en el Nuevo Testamento se ve otros elementos en los evangelios. Y finalmente, aún en Qumran, si no conoces, eso tiene que ver con los rollos del Mar Muerto. Y había un grupo de esenios que vivieron probablemente en ese lugar. Y dentro de sus documentos, que son del mismo tiempo del primer siglo, y ellos también tenían esa idea. Entonces tenemos bastante evidencia que eso fue una forma de pensar en el primer siglo entre varios judíos, que todas esas tres cosas están conectadas: el Mesías, el reino y el Espíritu Santo. También quiero mostrarle que también, tal como antes, hay otro documento que estará en la página del curso que toca al bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es y cómo es? Y no voy a desarrollar eso en vivo. Te encomiendo ese documento. Podrías leerlo, ver mis conclusiones. Es un poquito complicado, pero yo creo que es algo que es importante evaluar. Así, entonces, si quieres, puedes leer todo este documento y considerarlo para ti mismo. Porque hay diversas opiniones basadas en lo que Pablo explica, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, y lo que se ve en la evidencia dentro del libro de Hechos. Y hay poquito de tensión entre la forma que Pablo habla del bautismo del Espíritu Santo y como Lucas habla del Espíritu Santo. Si está conectado con la salvación o es algo que ocurre después, a ese tipo de pregunta, y puedes leer ese documento para ver más sobre el tema. Bueno, continuando con el texto, hermanos. Llegamos al pasaje de capítulo 1, versículo 8. Nuestra tesis del libro. Por cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es entonces el plan del libro de Hechos. Y también el plan para nosotros hoy en día. El evangelio sigue marchándose a los confines de la tierra, en tu mundo, en mi mundo, y espero que Dios siga dándonos el poder por el Espíritu Santo para cumplir con ese plan. Y como parte de esa sección, realmente, en versículos 6 al 11, estamos realmente viendo la ascensión del Señor, cuando Jesús va otra vez regresar a los cielos para estar con el Padre. Y vamos a mirar varias cosas dentro de esa cosa o esta sección. Como mencionamos, versículo 8 sirve como el bosquejo del libro, pero quiero desarrollar unos elementos de este versículo. Primeramente, el uso de la palabra testigo, que dijo Jesús que serán mis testigos. En griego es la palabra martus. Martus significaba simplemente testigo. El verbo aquí relacionado de la misma raíz es martureo, y eso significa testificar o dar testimonio. Los dos son posibles. Y pueden ver cuántas veces aparecen estas palabras en el libro de Hechos y Lucas. Y claramente, en el caso de los apóstoles, ellos fueron testigos oculares de eventos, ¿verdad? Ellos habían visto cuando Jesús alimentó a los 5,000. Ellos habían visto cuando Jesús murió y se resucitó. Y eso es de lo que están dando testimonio. Tal como en un caso en el corte hoy en día, no vamos a preguntar a cualquier persona para entrar, para comentar, ¿verdad? Solamente los que habían visto lo que ocurrió, los que son testigos de eventos. Lo mismo en este caso. Jesús está entregando a sus apóstoles ese trabajo. Mira, ustedes han visto ciertas cosas que necesitan proclamar lo que habían experimentado, lo que habían visto.
Y por eso cuando llegamos al fin de este primer capítulo, cuando seleccionan el que reemplazaría a Judas, esa persona tendría que haber visto la vida de Jesús y también su resurrección. Así, en el libro de Hechos, yo creo que eso es significativo, que son testigos oculares de la vida de Jesús, su resurrección, para que ellos puedan dar testimonio. Cuando usamos esa palabra actualmente, cambiando temas un poquito, ¿cómo aplica la idea que yo tal vez soy un testigo actualmente o que tú eres un testigo? Bueno, en cuanto a lo que se ve en contraste con los apóstoles, que obviamente no estábamos en el día en que Jesús resucitó. ¿De qué estamos dando testimonio? Bueno, obviamente no de los hechos, porque no estábamos, no podemos cumplir con lo que cumplieron los apóstoles. Pero muchos de lo que yo oigo hoy en día es que dan testimonio de lo que Dios está haciendo en su propia vida, tal vez por contestar oraciones o por cumplir con sanaciones, etc. Y en cierto modo, claro, Dios está obrando, confío eso completamente, y no hay nada malo en cierto modo dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y dándose gloria. Pero lo interesante en cuestiones de apologética, para establecer la veracidad de lo que es pues, la veracidad de Jesús, de su resurrección, no es tan poderoso en mi experiencia, porque también conozco historias de los hindús que también habían orado a sus dioses y de acuerdo con ellos, este Dios había respondido y les dio algo, o tal vez un musulmán que también había pedido a su Dios también para responder con él, y él piensa que este Dios había respondido. ¿Qué hacemos? ¿Cómo comparamos con lo que nosotros estamos haciendo de ser testigos de cómo Dios nos ha ayudado o bendecido, etcétera? Bueno, yo creo que es importante tener cuidado en cómo usamos el término testigo por esa razón. En cuanto a la apologética, cuando en el libro de Hechos habla de dar testimonio, ellos dan testimonio de eventos históricos que habían visto. Y creo que es un poquito diferente de lo que oigo hoy en día entre muchos cristianos. Espero que me explico. Así, no estoy diciendo que no debemos proclamar que Dios está obrando en nuestras vidas, pero no tiene la misma fuerza apologética que tiene lo que hacían los apóstoles por haber visto y ser testigos oculares. Bueno, continuando pues con la ascensión. Y quiero ser claro en ese punto también. Hay una conexión muy importante visto en versículos 6 a 8, que el Espíritu Santo que hemos tocado es el poder y la presencia del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el poder que está llenando a los apóstoles para que pudieran proclamar el mensaje, y también es la presencia del Señor, que Él mismo estará dentro de ellos por medio del Espíritu Santo. Y imagínate siendo uno de los 12 apóstoles. Habías invertido los últimos 3 años caminando literalmente atrás de Jesús, comiendo con Él, charlando con Él, tal vez volando y haciendo chistes con Él. No sabemos, pero habían pasado 3 largos años con Él y ahora no está. Ahora no aparece, no se ve. Y yo creo que Jesús quería darles consuelo, diciendo, mira, te voy a enviar mi espíritu y Él estará con ustedes y no serían huérfanos, como dice en Juan, ¿verdad? Que Él dice que yo estaré con ustedes todavía, pero en otra forma, en la forma del Espíritu Santo. Y de esa manera también yo creo que Dios también está dentro de nosotros. Jesús hace su morada dentro de sus creyentes. Y así el Espíritu Santo es el poder para obrar y también la presencia del mismo Señor Jesucristo. Muy bien. Quiero desarrollar un poquito más, entonces, realmente el tema de la ascensión del Señor, lo que es realmente el punto central de versículos 6 al 11. Primeramente, quiero decir dónde ocurrió. En esa lámina puedes ver un dibujo de Jerusalén. Aquí es el templo, o donde estaría el templo. Eso es del siglo XIX, XVIII.
En ese lado tenemos donde estuvo el templo anteriormente. Aquí es el valle que está entre el templo y el monte de Olivos, aquí de ese lado. Y sabemos del pasaje aquí que Jesús llegó al monte de Olivos y de ahí él estará regresando al cielo y donde ocurrió la ascensión. Aquí son dos de las tres posibilidades tradicionalmente donde ocurrió el evento, la iglesia de Pater Noster y también la capilla de la Ascensión. Esos son dos de las tres. El tercero es lo que se llama la iglesia ortodoxa rusa de la Ascensión. Y esa foto es tomado, si puedes imaginar, estar parado en el templo en Jerusalén, mirando hacia el oriente. Vas a ver en el Monte de Olivos esos tres lugares. Aquí, en la mano izquierda, es la capilla de la Ascensión. Aquí es la iglesia ortodoxa rusa de la Ascensión. Y finalmente, aquí de ese lado, es la iglesia de Pater Noster. Y esos tres son los lugares tradicionales. Bueno, hermanos, simplemente no sabemos con seguridad dónde ocurrió, pero los tres son, como puedes ver, muy cercanas. Está en esa área, seguramente, donde él otra vez regresó al cielo. La pregunta de dónde, bueno, esas son tres imágenes de las tres posibilidades más comunes. En mi opinión humilde, yo creo que es la capilla de la Ascensión. La razón es porque esa capilla es la que yo vi cuando vi a Israel. Solamente eso, no, es un chiste. Realmente no sé cuál de las tres, o si es a un otro lugar, posiblemente. Lo que sí sabemos es que Jesús ascendió del monte de Olivos. Entonces, eso sabemos con seguridad porque está dentro del texto. Pero más allá, más preciso, no podemos ser. Quiero terminar esa primera porción de capítulo 1 hablando de la importancia de la ascensión, la importancia de este evento. Frecuentemente pasamos por alto sobre eso. Pensamos mucho en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y con razón, pero pasamos por alto la importancia de la ascensión. Es algo increíble. De hecho, el mismo Jesús pensaba que fue algo muy importante. Quiero mostrarte algo en el mismo libro de Lucas, en Lucas capítulo 9, versículo 31. Cuando Jesús estaba en el monte de transfiguración, dice lo siguiente, Lucas 9, versículo 31. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Si recuerdas la historia, aparecieron dos personas, Moisés y Elías, y están conversando entre ellos cuando se despertaron los tres amigos de Jesús. Pero nota de lo que están charlando. No están hablando de la muerte ni la resurrección, sino de qué? De la partida. Es decir, hablando de la ascensión. Y si saltamos hasta en el mismo capítulo, pero en versículo 51 del mismo capítulo 9, leemos lo siguiente. Y eso realmente, el versículo 51 es un versículo clave en el contexto de Lucas. Es un momento de cambio importante en el desarrollo de la historia. Dice, ¿cómo se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo? Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Interesante que en ese momento crucial de cambio en la historia, ¿de qué se trata? ¿De la crucifixión? ¿De la resurrección? No, sino en la ascensión. Y yo creo que eso es significativo, que aún en la historia que tenemos de parte de Lucas y en la mente de Jesús, aparentemente, que la ascensión también fue muy importante. Y a veces pasamos por alto sobre ese punto. Pero obviamente fue importante para Lucas, para Jesús, pero ¿por qué es importante para nosotros? Quiero darte 4 razones. Número uno, nos muestra la autoridad y el poder de Jesús. Dice Pablo en su carta a los Efesios que él está ya sentado a la diestra de Dios sobre todo poder. Él está sentado en un lugar de autoridad. Ahora, y eso no sería posible hasta que él regresaría al cielo.
Número 2, Jesús puede enviar el Espíritu Santo. Si recuerdas en el libro de Juan, el Evangelio de Juan 7 y capítulo 16, él tiene que esperar hasta que él saldría para que él pudiera enviar el Espíritu. Entonces, sin su salida, él no podía enviar el Espíritu a la humanidad. Así también es muy importante que él podría dar su Espíritu después de haber salido. Número 3, él está en el cielo sirviendo como intermediario. Si leas, por favor, investigues Hebreos. Es un libro fabuloso, me encanta, es uno de los libros favoritos míos. Y en ese libro describe cómo Jesús es el sumo sacerdote perfecto para nuestras vidas. Y Él está en ese instante, en ese día, sirviendo como intermediario entre Dios y nosotros, siempre siendo como puente. Y Él está vivo para servir por ese propósito en las regiones celestiales. Así, eso también es otro punto muy importante. Y finalmente, tal como dice nuestro texto aquí en Hechos capítulo 1, que tal como Él salió, Él va a regresar. Aunque parece distante, Él va a regresar para llevar a los creyentes para estar siempre con Él. Entonces, hermanos, esas son las buenas noticias, ¿verdad? Que no vamos a parar aquí, sino tenemos esperanza que Jesús va a regresar, va a llevarnos consigo cuando Él regresa. Bueno, entonces vamos a terminar nuestro estudio del capítulo 1 en un video venidero, pero quiero parar aquí para que podrías contemplar un poquito sobre estas ideas de cuál es el poder de la ascensión en nuestras vidas. Espero que pueda ser un momento de contemplación y ideas. Y después, cuando estás listo o lista, puedes continuar con la próxima video de este capítulo 1. Entonces, Dios te bendiga. Nos vemos pronto.